Vamos a buscar en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 18. Como sabéis, a mí me gusta dar varios textos de introducción para que dé tiempo a que lo anotéis ahora, lo llevéis a casa para leerlo y para sustentar lo que después será el desarrollo de la predicación. Y son varios, así que preparando el oído para ir atesorando la palabra que Dios hoy pueda traer para ti. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 8, 18. ¿He dicho 18? No, yo tengo aquí del 8 al 17. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque, y ahora trae una porción del Antiguo Testamento que también leeremos: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Y este es el énfasis, diríamos, el versículo de oro para esta mañana. Apártase del mal y haga el bien. Y subraya ahora: busque la paz y sígala. Busca la paz y sígala o síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Amén. Y este texto que Pedro trae en su epístola está en el Salmo 34, versículo 14. Buscar la paz y seguirla. Pero vamos a leer también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20 y versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Tenían las puertas cerradas porque tenían miedo. Dice: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos,
y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Amén. Pero quédate en el aspecto que hemos leído: encerrados por miedo, y por 2 veces el Señor les dice: paz a vosotros, y sopla sobre ellos, diciéndoles: recibid el Espíritu Santo. Vamos a leer en el profeta Isaías, en el capítulo 9 y versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a leer ahora en la carta a los Efesios. Amén. En el capítulo 2. Y en el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Vamos a buscar Nehemías. El profeta Nehemías. Alguien lo lea el versículo en el capítulo 9, que yo mientras voy a ir buscando otro texto. Capítulo 9 de Nehemías, versículo 28. Nehemías capítulo 9 y versículo 28. Quien lo tenga se pone de pie y lo lee, por favor. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Amén. ¿Habéis escuchado bien, no? Sí. Amén. Una vez que tenían paz, ¿qué pasa? ¿Qué ha dicho el texto? Se ponían otra vez a lo malo. Se olvidaban. Vamos a leer dos textos más, uno en Filipenses, en el capítulo 4, y versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y en el Evangelio, ya finalmente como texto de introducción, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, así impedimos que la Biblia coja polvo, porque empezamos a mover las hojas y le quitamos un poquito de polvillo. Mateo 5, 9.
Este texto es precioso, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, Amén. porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos auto-llamado o denominado hijos de Dios? ¿Quién nos ha dicho alguna vez, yo soy un hijo de Dios? ¿Lo has dicho alguna vez? Amén. Soy un hijo de Dios. Sí, ¿no? Lo has dicho. Decirlo lo has dicho. ¿Y cuántas veces has dicho, soy un pacificador? ¿Alguien tiene el título de pacificador? Porque si lo tienes para llamarte cuando haya un problema. Igual que llamamos a los bomberos cuando hay fuego, pues cuando haya problemas y dificultades entre personas, tendríamos que llamar a los pacificadores, ¿no? Que vengan los pacificadores. Traer paz en un hogar, en unas relaciones, en una iglesia, en un ser humano. Pues todos los hijos de Dios, los que asumimos y sentimos y decimos, no, los hijos de Dios no son los engendrados por carne y sangre ni por deseo de varón, sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo decimos con una cierta satisfacción, pues yo soy, ¿verdad?, hijo de Dios. Así es. Tendría que tener aquí puesto pacificador. Amén. ¿Verdad? Amén. Llámeme cuando haya un problema, cuando haya que apagar un fuego, cuando haya que actuar en una crisis de relaciones. Bueno, pues vamos a hablar en esta mañana de buscar la paz. ¿Cuántos amenes he escuchado unos pocos? Buscar la paz, ¿eh? No es que yo demande amenes, ya me saben, pero bueno. Buscar la paz. Pero algo que también se olvida muchas veces, que no es solamente buscar la paz para que en una situación mala, ¿verdad?, de crisis, de guerra, de enemistad, decir, venga la paz, sino que dice, síguela. Manténla. Porque quizás es más difícil mantener la paz que buscarla muchas veces. Porque la buscamos cuando ya estamos desesperados, o cuando hay una situación límite, y se establece la paz, pero después mantenerla. Hemos leído un texto desgarrador, ¿no?, en Nehemías, que el pueblo, cuando obtenía la paz y vivía un tiempo en paz, se olvidaba ya de lo que fue la guerra, de lo que fue la destrucción, de lo que fue la crisis, y ahora volvía a tomar actitudes que de nuevo traían el conflicto. Menos mal que dice que Dios en su misericordia los volvía a perdonar. Aleluya. Que Dios en su misericordia siempre está dispuesto a traer paz a nuestra vida y a que encontremos la paz. Paz es una de las palabras más usadas en la humanidad, aunque ahora en España parece que la palabra crisis le ha quitado un poco el protagonismo, ¿no? Pero realmente la palabra paz, casi todo el mundo la conoce en varios idiomas, y de hecho nosotros tenemos un lugar que se llama Shalom, ¿no?, que significa paz. Y Shalom era el saludo y sigue siendo el saludo entre muchos hombres, ¿verdad?, y muchos judíos, y era el saludo, uno de los saludos del pueblo de Dios, Shalom Adonai, ¿verdad?, la paz de Dios, donde se deseaban cada uno al otro paz. Y muchos salmos dicen, orad y pedid por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Y se tiene a veces como un emblema y una presentación en foros, en declaraciones, en filosofías y en religiones. Podríamos decir, todos buscan la paz. Está bien visto. Ningún grupo se va a presentar en sociedad diciendo, no, nosotros lo que queremos es la guerra y la destrucción. No,
la mayoría rechazaría ya de plano un grupo o una persona que su carta de presentación fuera, pues no, yo, el programa que traigo, la religión que os voy a presentar, la filosofía, las intenciones nuestras es destruir el mundo, destruir su casa, destruir la sociedad. Yo no lo escucho eso. Cuando tú escuchas a religiosos hablar y defienden su condición de religioso, dicen, no, mi religión busca la paz. ¿O no dice eso? Busca la paz, ¿no? De alguna manera establece diríamos, un camino, una vía. ¿Por qué? Porque la paz lo busca todo ser humano, sobre todo cuando se da cuenta de lo que es una guerra o de lo que es una situación límite, ¿no?, de conflicto. Yo no he escuchado, ¿verdad?, que en ningún matrimonio digan los esposos, no, nosotros lo que queremos es destruir el matrimonio, queremos matarnos. No suele ser así, ¿verdad? Lo normal es que no, nos gustaría vivir en paz, ¿no? ¿A quién no le gustaría o le gusta, ¿verdad?, vivir en paz y en armonía? No creo que ninguna iglesia diga, yo lo que quiero es que se destruya la iglesia, que la congregación se divida y se parta y que los hermanos se peleen unos con otros, ¿no? Siempre hablamos y buscamos y decimos lo mismo. Y normalmente cuando en nuestra sociedad sí existe o se detecta un lugar donde parece que lo que quiere es la violencia, inmediatamente se crea un círculo de protección. Nos parece de locura las declaraciones que hasta hace poco ha hecho un dirigente de un país llamado Corea del Norte, que estaba declarándole la guerra a medio mundo. Lo que salía, o al menos las noticias nos daban, era que ese país lo que estaba era armándose, preparando sus cohetes, su aviación, su infantería, y lo que salía de allí era que vamos a tirar la bomba, que vamos a tirar el cohete, que vamos a invadir. Y todo el mundo decía, están locos, ¿no? Es decir, se veía eso como una locura. ¿Y qué hacía el resto de las naciones de alrededor? Comenzaban a protegerse. A protegerse de una situación de violencia y de lucha. Pero también detectamos algo, que por mucha búsqueda de la paz y muchas declaraciones pacíficas, en el mundo, sea de una manera más clara o más oculta, se declaran guerras, hay opresiones, hay injusticias, y el clima no es tan bueno como parece, ¿verdad? No está en calma. Se declaran guerras, se declaran conflictos. Es posible que uno pueda decir, bueno, al menos mi país no está en guerra con ningún otro país. Pero cuando miramos dentro del país, vemos que la situación no está tan en paz o calmada como parece. A veces se suele decir que, o definir la paz como un estado de ausencia de conflictos. Un estado de tranquilidad, de calma, de sosiego, de quietud. Hace unos días tú mirabas el mar y decía, el mar está agitado, hay temporal, ¿no? Y venían las olas golpeando contra la ciudad y ¡pam!, allí levantaban la espuma y todo era convulsión y no te podías introducir en el mar porque corrías riesgo, ¿verdad? Hoy miras y dices, está calma, como una balsa de aceite, decimos, ¿no? Y te puedes bañar y puedes salir a pescar y puedes disfrutar porque hoy está calmado, está tranquilo, está sosegado. Y parece que la paz solamente es valorada, buscada, apreciada cuando falta. Cuando surge el conflicto, cuando llega la guerra y la turbación. Por eso a veces no valoramos o no guardamos o no procuramos que no se pierda cuando estamos en paz. Eso le pasaba a Israel. Después de un periodo de guerra, de conflicto, quizás de cautiverio, donde Dios daba liberación, Dios daba de nuevo paz,
parece que la paz le aburría, le producía tedio, monotonía. Y volvían de nuevo a perder la paz. Con lo cual de nuevo tenían que volver a clamar a Dios, pedir a Dios, ¿verdad? Suplicar a Dios. Y dice que Dios en su misericordia de nuevo perdonaba y actuaba. Se suelen hablar de varios tipos de paz. Una es la paz entre las naciones, ¿no? Cuando se dice paz entre naciones. ¿Alguien sabe cuándo o cuántos años hace que terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año terminó la Guerra Mundial? 40 años. ¿Nadie hemos nacido alguna? En el 44, 45. 45. Se supone que desde el año 45 del siglo pasado, en la mayoría de los países europeos, pues no ha habido conflicto entre naciones europeas. Así que se dice Europa está en paz entre esas naciones que hace ya más de 50 años, ¿verdad? Pues tuvieron esa guerra tan terrible que leemos en los libros y en los reportajes a veces también se nos presenta. Se habla paz en la nación. Bueno, pues esta nación hay un clima de paz porque hay países que no están en guerra con el vecino, pero a lo mejor internamente no hay paz, porque la sociedad está luchando unos contra otros. Y entonces hablamos de la guerra civil, o de la guerra entre las personas que viven en el mismo territorio o en el mismo lugar. Pero también se habla de la paz social, donde pues la sociedad no está en conflicto unos con otros, al menos en conflictos de envergadura. Porque puede que la gente no se esté peleando entre ellas a muerte, pero sí hay una pelea interna por temas de tipos sociales, de tipos económicos, donde las distintas, ¿verdad?, categorías de personas, según lo que tengan o no tengan, o piensen o dejen de pensar, y eso genera un conflicto de tipo social. No es tan grave como una guerra civil, pero también genera un conflicto. Podemos ir bajando, restringiendo, diríamos, los sectores de población y llegamos a la paz en el hogar. Puede que tu país no esté en guerra con nadie, que no haya guerra civil, que socialmente el país esté estable, pero en tu casa hay una guerra que no hay quien aguante. Oye, pero si vamos acortando, puede que tu país no esté en guerra con nadie, que no haya guerra civil, que no haya guerra social, puede que en tu hogar la situación no sea de grave conflicto, pero tú no tienes paz interior. Llegamos al individuo, ¿verdad? Y se habla de la paz interior. Y ya en líneas generales hablamos de vivir en paz. Y la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana y comenzar ya a reflexionar: ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Tienes paz en esta mañana? Amén. ¿Suficiente? Amén. ¿O te haría falta un poco más? Bueno, en un grupo de personas, donde ya somos pues, más de 50 personas o 60 personas, el estado será distinto. Habrá alguno que diga: estoy fantástico, estoy ahora mismo como una balsa de aceite, tengo una paz interior maravillosa. Y quizás alguno que está a tu lado necesite paz en esta hora, porque no esté tan en paz su ser, o su entorno, o donde él habita o vive. Hemos hablado antes de los pacificadores. Hoy día quizás se hable en un sentido, diríamos, técnico o profesional, de los mediadores. Somos testigos a veces cuando dos naciones están en pelea, que inmediatamente se intenta acudir a los foros internacionales
para ver de qué forma evitar que esas dos naciones se destruyan. Porque en definitiva todos vamos a sufrir. Y después de la Segunda Guerra Mundial precisamente se formó el foro de la organización de la ONU, las Naciones Unidas. ¿Quién no ha oído hablar de los cascos azules o las boinas azules? Donde dos países que están en lucha se intenta poner en medio de ellos un contingente, normalmente son soldados también, son personas que van de alguna manera petrechadas con armas, para que sean entre ellos dos un impedimento a que se maten, ¿no? Se llaman las fuerzas de interposición de paz. Y entonces van en la frontera o en el lugar donde las personas están atacándose y ellos se ponen en medio y ponen sus vehículos blancos la palabra UN, ¿no? La Unidad de Naciones, se ponen sus cascos azules, las banderas azules, para que vean que ellos están ahí para impedir que el uno se mate con el otro y el otro con el uno. Y se llaman las fuerzas pacificadoras o de interposición de paz. Y mientras esas fuerzas evitan la muerte, están otros intermediarios procurando hablar con los líderes de cada nación para que lleguen a un acuerdo de paz. Porque si se les deja solo, podrían acabar destruyéndose. Bueno, eso que lo podemos ver a nivel de naciones de una manera visible y clara, y que la prensa lo pone y lo muestra, bájalo después a todos los niveles que hemos dicho. Mediadores, pacificadores, que en algún momento tienen que intervenir para traer paz a la situación. Y necesitamos los mediadores y pacificadores, ¿verdad? Y después vamos a verlo más detenidamente. ¿Qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, de todo esto que estamos exponiendo? Insistimos de nuevo, la Biblia nos dice, la palabra de Dios, busca la paz. Busca la paz. Que lamentablemente ese lema lo robaron hace años un grupo de personas diciendo que hiciera el amor y no la guerra, ¿no? Y eran pacificadores y pacifistas. ¿Dónde estábamos los creyentes? Cuando ese es nuestro lema, porque es el lema de Dios. Buscar la paz y seguirla. Así que la paz hay que buscarla. Amén. No te va a venir ahí de alguna manera. No, la paz es algo que tiene que ser buscado. No te la vas a encontrar ahí de una manera casual. Hay que buscar la paz. Segundo, hay que hallarla. Y la Biblia dice que el que busca, halla. Al que llama, se le abre. Así que si yo busco la paz, y soy un hombre que la necesito, la busco como algo vital e importantísimo en mi vida, sé que podré hallarla. La cuestión es dónde está. Y una vez hallada, dice la Escritura, contribuye a que permanezca. Mucho esfuerzo en buscarla, hasta hallarla, la tengo. ¿Y ahora qué? Ahora dice, manténla, síguela. Nos podríamos preguntar, ¿dónde buscar la paz? ¿Dónde la podré encontrar? ¿Cómo sé que la he encontrado? ¿Y cómo la puedo mantener? Y si vamos al ejemplo de nuestro alrededor, de cómo reaccionan muchas veces las personas, algunos dicen, y no sin falta de razón en cierta medida, que una manera de buscar la paz es huir del conflicto, ¿no? Si tú no te quieres quemar en un fuego, sal corriendo, ¿no? ¿Habéis escuchado esa expresión, refugiados de guerra, no?
Pues imagínate que nuestro país entra en guerra, entra en conflicto, y la ciudad de Cádiz está en el riesgo de ser bombardeada, de ser atacada, y tú sabes que si te vas a Marruecos, pues allí no hay guerra. Tú intentarías irte a Marruecos, a lo mejor, ¿no? Atravesar la frontera, ¿cuántas veces miles y miles de criaturas salen de su país porque hay un conflicto? Normalmente cuando hay una guerra civil o cuando te estás enfrentando al país del otro lado, pues muchísimas veces los habitantes, la población civil sobre todo, huye de la guerra y se refugia en un sitio donde por lo menos aquí hay un poquito más de paz, ¿no? ¿O no? Luego, una manera natural de buscar la paz es huir de la guerra, del conflicto. Y no quedarte donde está allí la lucha, la guerra, el problema. A veces hay personas que para encontrar ya una paz, llamémosle de tipo interna o personal, se aíslan y se van a zonas tranquilas, solitarias. Y surgen los monasterios, los templos, los conventos, los pueblos aislados. Y una persona dice, yo necesito paz interior, y me retiro a un monasterio, me retiro a un pueblo aislado, allí en la naturaleza, una zona de buen clima, una zona tranquila, porque en el ambiente donde está viviendo se encuentra aturdido, no tiene sosiego, no tiene paz, y busca, en el fondo es lo mismo, aislarse y alejarse, y busca un lugar de paz, de tranquilidad. ¿Cuántas veces no he dicho, uy, necesito unas vacaciones, necesito irme 3 días a la montaña, a la costa, ¿verdad? Salir de todo este ambiente, a ver si pongo las ideas en orden, a ver si organizo mi pensamiento. Bien. Hay personas que buscan la paz por medio de la relajación. Y hay prácticas, sabemos, de tipo, algunas de tipo religiosa, otras de tipo filosófica y otras quizás simplemente de tipo física, que ayudan o dicen que te ayudan a encontrar la paz interior mediante música relajante, prácticas de tipo física, de tipo, ¿verdad?, de centrarte en un punto, centrarte no sé dónde, de evadirte. Incluso hay técnicas que dicen que te sacan, ¿verdad?, que sales de tu cuerpo. Yo leí hace tiempo alguna de esas cuestiones que dicen que te sales de tu cuerpo y te vas a ir a un mundo de paz y de tranquilidad. Bueno, pues todas van apuntando de alguna forma a decirle, usted necesita hallar paz interior y use usted este método, use usted, ¿verdad?, este camino. Y hay muchas fórmulas que ofrece el mundo. Entre ellas están, hay que conseguir eliminar la violencia y poner las necesidades a los niveles mínimos. Y vienen esas filosofías o religiones donde tratan de que el ser humano se despoje cada vez más de ciertos apetitos, de ciertas necesidades, y llegar a un mínimo que tú te pongas en cuclilla en el suelo con un tazón y con un poquito de arroz, pues eche el día. Y has eliminado la necesidad casi sexual, la necesidad alimenticia, la necesidad de ropa, has eliminado tantas necesidades que llega un momento que dices, pues como no tengo necesidad de nada prácticamente, pues haya un estado de paz y de sosiego. Bueno, eso está ahí. Y hay otros que también, y nunca olvidemos este factor, buscan mediaciones, buscan mediadores. Y dice, nosotros necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos que alguien se interponga entre el problema y yo. A veces el problema soy yo mismo. Bueno, pues que me ayude a confrontar mis problemas interiores, o si el problema es con mi esposo, o con mi padre, o con mi hijo, o es un grupo de personas, un colectivo que tiene problemas con otro. Ahora cuando se produce una huelga normalmente, y están por un lado los trabajadores y por otro lado los empresarios, esta última huelga que iba a haber en España de aviación, de Iberia, buscaron un mediador. Y el mediador escuchó, y fijó y ayudó, porque el mediador lo que hace es ayudar
a que ese grupo de personas, cada uno ceda en lo que tenga que ceder, o busquen ese punto de encuentro y de equilibrio y no de destrucción. De todos estos ejemplos que hemos puesto, ¿qué dice la Biblia? Pues mira, la palabra de Dios primero nos ayuda a detectar dónde está el problema. En la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículos del 1 al 8, podemos leer un texto que para muchos pienso que es conocido, que dice: ¿de dónde vienen? ¿Qué? Las guerras. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dicen: no es de vuestras pasiones. Ay, yo creía que era de los demás. Que el culpable era el vecino o mi mujer, o mi marido, o el país de al lado, o... No. Dice: de vuestras pasiones. Luego, de mí también parte el conflicto. Y lo está personalizando bastante. Dice: las cuales combaten en vuestros miembros. Palabras ahora un poquito fuertes que vamos a escuchar. Codiciáis y no tenéis. Claro, cuando el país de al lado dice: yo quiero el petróleo que está ahí, pero ese petróleo el otro dice que es suyo, bueno, pues ahora yo voy a quitárselo. O yo creo que estamos muy apretados aquí y necesitamos más espacio, voy y se lo quito. O mira, ese tiene mucho, pues. Y las guerras siempre han surgido porque alguien le ha querido quitar algo al de al lado. Matáis, fíjate hasta qué punto se puede llegar, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, dice, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para malgastar en vuestros deleites. Gloria a Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y vendrá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, etcétera, etcétera. Luego, lo primero que nos dice la Escritura es que para hallar la paz algo hay que arreglar en mi vida, ¿o no? Si yo hoy tengo falta de paz en algún área, en alguna situación, que no piense absolutamente que es porque algo o alguien ajeno, externo, me está amargando la vida, y que yo estaría en paz si esta persona cambiara, si esta persona se fuera, y no le digamos si esta persona se muriera, ¿no? Porque ya sería el colmo, ¿no? Pero a veces pensamos que la paz va a consistir en quitar algo, a alguien, ¿verdad? Influencia. Y la palabra de Dios nos mira a nosotros y nos dice: hay que arreglar algo en ti. ¿Amén? Amén. En ti. Porque la paz tiene que salir de dentro de nosotros. Amén. Nosotros creemos que la paz se va a encontrar solucionando lo externo, los agentes externos. Y la Escritura dice: la paz te va a venir arreglándote a ti primeramente. Tu situación personal en la que tú te encuentres. Y dice que, y nos va dando claves y pistas. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si seguimos normas del mundo, nos estaremos alejando de Dios y tendremos guerra ¿con quién? Con Dios. ¿Sabe? Y me adelanto bastante.
lo primero que tenemos que hacer la paz es con Dios. Algunos piensan, no, yo lo que quiero es que se arregle mi matrimonio. Yo te digo, ¿tienes primero paz con Dios? Porque el primer tratado de paz que tenemos que firmar en la vida es con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amén. Y después vendrán los siguientes tratados de paz. Amén. Cuando ya tenemos detectado el problema, porque qué importante es cuando hablamos del cuerpo y decimos, tengo un dolor aquí que no me deja vivir, un dolor, y tú vas al doctor para que dé un diagnóstico, para que realmente, porque uno dice, ¿será de hueso? ¿Será de músculo? ¿Será de frío? ¿Será de nervio ciático? ¿Será de vértebra? ¿De qué será? Lo importante es averiguar de dónde está el origen del mal para poder atajarlo, ¿no? Porque si no es de hueso y te opera y después dices, no, si tenía los huesos bien, qué faena, ¿no? Cuando lo que tenía era una contracción de músculo solamente. Hemos ya detectado dónde está el problema, hermano. Si yo quiero paz, algo tiene que cambiar en mi ser. Tenemos que empezar por la paz interior. La paz en mí mismo. Que no haya conflicto en mi ser, en mi persona. Inmediatamente Dios muestra la solución. Y gracias a Dios por el Dios que se nos ha revelado. Porque nuestro Dios es un Dios de paz. Dios quiere la paz. Quiere traer paz. Quiere restaurar la paz. Quiere quitar las enemistades con Él y con los hombres entre ellos. Hemos leído en Efesios. Quitar las enemistades. La primera enemistad es quitar la enemistad entre Dios y el ser humano. Y después quitar la enemistad entre los hombres, entre ellos. Y Efesios nos habla de que ese es el deseo y la voluntad de Dios. ¿Quién no ha leído, y gracias a Dios que se repite mucho en nuestra cultura, sobre todo en ciertas épocas del año, el texto que dice, gloria a Dios en las alturas, y que añade después, Paz y buena voluntad para con los hombres. y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Dios no se alegra, ni manda, ni fomenta la guerra entre las personas. Es que con dejarnos solos ya hay bastante. Él constantemente quiere sembrar y derramar y traer paz, porque Él es un Dios de paz. No es Dios de violencia, ni de males. Cuando Jesús nació en este mundo, ese canto tan maravilloso, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque venía el Hijo de paz, el Príncipe de paz. Y dice, en Cristo está la buena voluntad de Dios para los hombres. Aleluya. Hemos hablado de mediadores y pacificadores. Inmediatamente la Biblia nos señala al gran mediador y pacificador que es Cristo Jesús. Él es nuestra paz. ¿Dónde encontrar la paz sino en Cristo? Aleluya. Y Cristo como mediador, que es uno de sus títulos, está para mediar entre Dios, entre la divinidad y el ser humano. Por eso Dios, y veíamos el otro día, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque en esa naturaleza humana y naturaleza divina, Él estaba, como dice la Escritura, reconciliando al mundo con Dios. ¿Y cómo es la reconciliación? ¿Qué nos dice Jesús al hombre? Dice, reconoce tu pecado y arrepiéntete. Si queremos tener paz con Dios, reconciliación con Dios, nosotros
tenemos que ceder en nuestra parte. Amén. Grande eres, Padre. O queremos vencer a Dios y derrotar a Dios. Ese es el problema de muchos hombres y mujeres, que quieren ganarle la batalla a Dios, están en lucha con Dios, en pleito con Dios. Yo no entiendo, yo no comprendo, no sé por qué, no sé qué pasa, y están ahí peleando, 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 y quieren echarle el pulso a Dios y quieren ser más fuertes que Dios. Y llega el mediador y dice: hombre, si quieres paz con Dios, reconoce tu pecado y arrepiéntete. Amén. ¿Y qué hace Dios? ¿O pensáis que Dios no ha cedido también? Amén. Mucho. Ha cedido mucho, ¿no? Amén. Fijaros si Dios quería la paz con nosotros, que cedió al extremo de dar su Hijo por cada uno de nosotros. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Porque Dios podía haber dicho: ahí os quedáis. Así que Dios ha cedido mucho más que tú puedas ceder, en el sentido de arrepentirte o de reconocer lo que eres. Dios ha cedido más que todos nosotros. Porque Dios ahora, cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú reconoces el mal que has hecho y apelas a la muerte y el sacrificio de Jesús en tu vida, dice que Dios ya te mira lavado y limpiado por la sangre de Jesús, y por más horrenda que haya sido tu vida, dice: yo te perdono, dame la mano. Hemos hecho la paz. ¿Tú ya le has dado la mano al Señor, a Dios? Los tratados de paz muchas veces se dan la mano, ¿no? Los que estaban enfrentados, ¿no? ¿Tú ya te has dado un abrazo con Dios? Hemos hecho la paz con Dios, aleluya. Yo era enemigo de Dios, estaba enemistado con Dios. Yo fui enemigo de Dios, lo reconozco. Le eché en cara muchas cosas a Dios y blasfemé su nombre y dije cosas espeluznantes de Dios. Qué bueno es cuando uno ha podido hacer la paz, ¿no? Jesús nos ayuda a tener paz en nuestro interior. Y ahora, una vez que ya yo tengo paz con Dios, hermano, y eso es lo importante, cuando yo ya tengo paz con Dios, seré capaz de tener paz con los hombres. ¿Sí o no? Amén. Nosotros lo vemos al revés. Cuando dos creyentes se están peleando, o en un matrimonio hay pelea, y dicen: no, yo con el que tengo el problema es con él, pero con Dios me llevo bien. ¡Mentira! ¡Mentira! Tú no te puedes llevar bien con Dios y odiar a tu hermano. No puedes decir: yo amo a Dios y detesto a esta persona. No puede, porque la Biblia te lo ha descubierto. No, yo el problema lo tengo con mi mujer, pero con Dios maravilloso, con las canciones, la alabanza. Mentira, estás en pleito con Dios. Y dice: ¿y por qué estoy en pleito con Dios? Porque no puedes perdonar ni amar a tu prójimo. Tuviste paz hace 3 años. Si yo me convertí, sí, pero no la has guardado. Y de nuevo está surgiendo el problema. Cuando yo estoy... Miren, yo he tenido problemas con muchas personas. Bastante más de las que me hubiera gustado. Y problemas gordos. Y he llegado no a odiar a muerte, pero sí a decir: tú allí y yo aquí, ¿eh? Cruz y raya, como decimos aquí, ¿no? Como en España. Bueno, pero cuando he tenido momentos de presencia de Dios y me he llenado del Señor, ¿sabe lo que pasaba? Que digo: a veces me encuentro a esa persona y le doy un abrazo. Amén. Aleluya. ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo? Pues amando a Dios sobre todas las cosas. Así que si tenemos pleitos entre nosotros o con alguien, o luchas internas, partamos de la base que lo que he perdido es mi paz con Dios. Hermano, que es así. Y no alardees de cristianismo ni de presencia divina si tienes luchas interiores tuyas o con personas. Arregla primero tu relación con el Señor. En algún momento se ha perdido. En algún momento se ha roto. Porque Cristo dice que vino a destruir, a hacer la paz con Dios
y entre los hombres. Amén. Al menos yo lo creo así. Cuando yo tengo amistad con Dios, tengo amistad con todos los seres humanos. Cuando pierdo de alguna manera mi amistad con Dios, empiezo a tener problemas con vosotros. A pelearme y a perder mi paz interior. Él vino a traer y a guardar y a ayudarnos a que permanezca la paz. Y como último punto, guardar la paz. Y vete analizando en esta mañana, por favor. ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes algún problema con alguien? Sí. Entonces el que ha dicho sí no tiene paz con Dios. Ha sido tan valiente que lo ha dicho. Así es. ¿Tiene paz interior? Amén. Si tienes paz interior, no tiene paz, tiene paz con tu prójimo, pues podemos decir que tu paz con Dios está bien. Pero si te falta la paz en algún sentido de tu vida, recupera primero la paz con Dios. Aleluya. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 50, dice: tened paz los unos con los otros. Tened paz los unos con los otros. Romanos 14, 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo tengo ventaja porque lo tengo escrito. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque claro, si tu enemigo no quiere, pero allá ellos. En cuanto dependa de ti, por favor, hermano, hermana, y Julio Moreno, en cuanto dependa de mí, está en paz con todos los hombres. Amén. Aleluya, Santo Padre. Yo soy un pacificador. Dítelo muchas veces, hermano. Amén. Porque a veces decimos mucho: soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, estupendo, soy cristiano, soy discípulo maravilloso. Pero deberíamos repetirlo muchas veces: soy un pacificador. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mira lo que añade: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale un tiro. Menos mal, porque si le habéis dicho amén, era para que ya clausuraran esta iglesia. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Por favor, no corte la cinta en lo de darle un tiro, si no deja que aclaré después lo que se decía. Así es como se buscan los problemas a veces. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Grande. Yo tengo paz con Dios, y esa paz con Dios me ha hecho tener paz con los demás. Pero es que además esa paz con Dios me ayuda a ser un pacificador, a buscar la paz allá donde me encuentre. Donde yo vea un conflicto, voy a intervenir, no para echar gasolina ni echar leña al fuego, como decimos aquí. Yo voy a ir para tratar de que haya paz en esa situación. Amén. Y hay un salmo precioso. Dice: en paz me acostaré
Señor me hace bien. Amén. ¿Saben? Me ha venido a la mente ayer estuve con algunos hermanos en una conferencia, en un mini retiro, y el hermano que compartía con nosotros dijo algo que nos produjo a todos risa, ¿verdad? En ese momento, un toque de humor, pero una verdad que yo no había caído en ello. Dice que le vino un matrimonio que estaba en conflicto y el marido decía que no podía amar a su esposa, que lo tenía loco ya, que esa mujer era constantemente ahí un picoteo y que lo tenía amargadito, bueno, que no podía. Y él decía, pero ¿qué dice la Escritura? Ama a tu esposa amala como a ti mismo, ¿no? O sea, no, ama a tu esposa por encima así de todo. No puedo. Y le dice, bueno, pues ya si no puede amarla como a ti mismo, ¿verdad? Como una misma carne, ámala como a tu prójimo. No puedo. Dice, bueno, pues ámala como a tu enemigo. ¿No? Fíjate. ¿Es verdad? Pero tendrás que amarla. Si no la puedes amar como a ti mismo, ámala por lo menos como a tu prójimo. Y si no, ámala como a tu enemigo. O sea, que no le falte ni la comida ni el agua. Amén. Y digo, qué cosa tan sencilla, no había caído yo en eso. Gloria a Dios. Pues mira, y si a un enemigo se le ama de esa manera, no digamos si la puedes amar como tu prójimo o ya como si fuera tu propia carne. El Señor